El día lunes, donde encontramos, hay muchas cosas que no conocemos. Querido amigo, querido hermano, hay muchas cosas que no conocemos. Ni del amor de Dios, ni de la justicia de Dios, ni del juicio de Dios, ni de muchas cosas de Dios, ni del amor de Dios. Ni siquiera, dice, podemos comprender el amor sobre el mal. Dice, leamos lo que dice aquí, el fin de la historia llegará con un triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto, queda en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar el problema del mal de una manera provechosa sin que afecte tu vida, sin que la mires negativamente? ¿Cómo podemos hablar del mal o recibir el mal sin quejarnos? Querido hermano, querido amigo, si tú estás pasando, te lo digo, míralo de una manera positiva, por lo que sea que estés pasando tú, aférrate a Jehová, reclámale. Bueno, no le reclames, muéstrale tu posición, o mejor dicho, expone tu causa delante de Él, expone tu causa delante de Él, dile, Señor, glorifícate en mi vida, sáname, sálvame, desciende sobre mi vida. Como dice la palabra de Dios, entra a tu aposento, ora en el secreto, porque tu Padre te responderá en secreto. Así que no dudes, Él te responderá. Y aquí vemos la pregunta que dice, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto debemos y cuánto desconocemos? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que se puede estar ocurriendo tras el velo o tras bastidores, como dice la lección? Veamos qué nos dice el libro de Job, capítulo 38, del 1 al 12. Y nosotros conocemos la historia de Job, donde Dios es el que se presenta delante de Job. Y miren lo que le dice. Capítulo 38, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que le dice Jehová a Job. Escuchen lo que Jehová le dice a Job. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin palabras, sin sabiduría? Con palabras sin sabiduría. Querido hermano, no importa lo que pase en nuestras vidas, aférrate a Dios. Dios tiene un plan de salvación para ti. No importa que suframos aquí, pero reinaremos allá. Pero la palabra de Dios me dice a mí que así como a Job fue restaurado en salud y en todo, tú también vas a ser restaurado. Aunque por alguna razón Job estaba sufriendo sin causa, y tal vez yo puedo estar sufriendo con causa, o puedo estar siendo tocado por el mal por mi propia consecuencia. Aún así, el Señor está dispuesto a devolverte tu paz, tu tranquilidad y cualquier cosa que que esté en juego entre la batalla entre el bien y el mal. Si tú te pones del lado del bien, el Señor se glorificará en ti, porque el Señor está buscando obreros que lo representen a Él, levantando la bandera del amor. Querido amigo, veamos qué nos dice. Así que no te aferres a nada de que tú no puedas comprender, porque mira lo que le dijo, lo que le sigue diciendo Jehová a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dímelo. ¿O quién extendió el cordel sobre ella? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? Dímelo, si tienes inteligencia. Querido hermano, jamás podremos comprender a Dios, pero eso fue lo que Dios le preguntó a Job. Y miren, ¿qué nos contesta Job en el capítulo 42, versículo
3. Pero vamos a leer capítulo 42 de Job, la respuesta de Job y la conclusión de Job, después de haber tenido esta plática con Dios. Si tú tienes una plática con tu Dios, vas a ser conmovido y vas a ser llevado al conocimiento que tú estás buscando delante de Jehová. Dios siempre tiene la razón. Así que, sin embargo, Dios se glorificará porque Job comprendió esto, y cuando Job pudo comprender que Dios era el Todopoderoso, recibió bendiciones sobre él 100 veces más de las que había perdido. Y mira lo que dice el libro de Job, capítulo 1, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Él no había entendido a Jehová. Tú lo puedes entender. Tú puedes entender como Job. Habla con él. Expon tu caxa sobre él, delante de él, perdón. Y él hablará contigo y te preguntará: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sin embargo, eso te llevará a la conclusión de que Dios es todopoderoso, de que Dios es el creador y que Dios tiene un plan. Y cuando tú llegas al conocimiento y al reconocer que Dios es todopoderoso y que Dios es Dios y que Dios tiene el control del mundo, tú recibirás la bendición cuando te pongas en tu posición y le des a Dios la posición que le corresponde. Veamos qué nos dice el último párrafo. Dice: con su respuesta Dios dejó claro que Job no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que el mundo y tras vestidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no hayan buenas respuestas para ellas, o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces debemos confiar y aferrarnos a la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Y encontramos en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 6 donde dice: bienaventurado el hombre al cual no se le toman en cuenta sus pecados. Querido hermano, ese es el Dios del cielo, ese es el Dios de la tierra, ese es el Dios creador y hacedor de la tierra. Dios te bendiga. Vamos a pasar al día